Bueno, nos damos cuenta que hay bloqueos en las diferentes carreteras del país y la pregunta que surge es la que está planteada allí en la pantalla. ¿Quién se hace responsable por las tragedias? Alejandra. Así es, Andri, ¿quién se hace responsable de estas tragedias? Antes de abordar el tema con Julio Talamonti, presentamos la siguiente nota. Un niño, por favor, hombre. El niño viene grave. Ay, pues Nosotros como institución de servicio público hacemos un llamado a las personas que manifiestan en todo el país para que cedan el paso a las unidades de emergencia, en este caso las ambulancias de bomberos. Me refiero a bomberos porque hay bomberos departamentales, bomberos de la capital y bomberos voluntarios. Todos prestamos el mismo servicio y es por ello que llamamos a la cordura para que dejen pasar las ambulancias donde tienen tapado el paso. ¿Por qué razón? Una vida depende de segundos. La atención prehospitalaria que prestan los paramédicos es importante, sin embargo, la persona que requiere del auxilio necesita de un médico, es por ello que se les traslada a los hospitales y centros asistenciales. Solicitamos que les den el paso porque pueden fallecer personas por no recibir la atención médica adecuada. El último de los casos se registró la noche de este martes cuando los bomberos voluntarios llevaban a un niño por el kilómetro 173 de la aldea San Esteban Chiquimula y los manifestantes no permitían el paso para cederles la vía con rumbo al centro asistencial local. Si pasan los bomberos, pasamos todos. Julio Talamonti con nosotros, analizamos el tema entonces contigo, Talamonti. Gracias, Sandri, gracias, Alejandra, muy buenas tardes, televidentes, ¿cómo están ustedes? Bueno, y es que tienen razón, ¿no? Porque cuando se bloquea el país, se paraliza, no pasan los vehículos, no pasan las motocicletas, no pasa la autoridad, no pasan los vehículos policiales, no pasan los autobuses, no pasan ni siquiera las ambulancias, y esto de verdad es inaudito, porque es lo que estamos analizando el día de hoy, el llamado que hacen los cuerpos de socorro, en este caso concretamente bomberos voluntarios, y también pueden ser bomberos voluntarios municipales y cualquier cuerpo de socorro, porque no los dejan pasar. Es más, ustedes recordarán, Andrea y Alejandra, en un incidente que se dio hace 2 días allá en jurisdicción del municipio de Sanarate, hasta machetazos le ofrecieron al conductor de la ambulancia que llevaba a una paciente en estado de un que la coma. hirieron incluso, ¿no? Sí, así es. Sí. Una cosa recuerdo, terrible, ¿no? ¿no? Allá Entonces, por Zarco, ¿no? El sitio Zarco, por ahí, una cosa ¿no? terrible, ¿no? Sí, bárbaro. Julio Talamonti, una persona iba a bordo de una ambulancia con coma diabético. En realidad su situación era bastante crítica y le impiden el caso. ¿Qué pasa si esta persona fallece y no llega al hospital? ¿Bajo quién queda la responsabilidad? A ver, partamos de una base. Responsabilidad de los cuerpos de socorro no es en ningún caso en esta ni en ninguna otra situación, ¿verdad? Eso tenemos que dejarlo bien claro para que nuestros bomberos puedan estar obviamente tranquilos. Ahora, aquí hay responsables y estos responsables hay que determinarlos de conformidad a quienes están convocando a estas manifestaciones, quienes están liderando este tipo de movimientos, que en todo caso, si por esta situación se produce, por ejemplo, alguna muerte de un paciente, habría que ver entre los homicidios simples y los homicidios calificados. Estamos hablando de una muerte de una persona, pero los homicidios simples, ¿no? Los cuales tienen el tema de la culpa, impericia, imprudencia, negligencia. Pudiera ser eventualmente la negligencia, pero más parece un asesinato rápidamente ahí no por cae una situación de que ya está pensado. De que ya está pensado. Ahí no cae riña tumultuaria, no sería como una figura pudiera por haber pudiera eventualmente ser si se da precisamente ese enfrentamiento entre personas. Entonces, esta es una cosa terrible. Por eso, los líderes de los bloqueos, es decir, nadie les está diciendo que no manifiesten. Pueden manifestar en contra de la situación que se les antoje de alguna manera, porque es una libertad, no, es un derecho. Pueden manifestar en contra de las instituciones gubernamentales, en contra de políticas de Estado, se puede manifestar, o se puede manifestar una situación social, pero hay que saber cómo hacerlo y hay que saber dónde hacerlo. Pero una manifestación no tiene que ser ahora sinónimo en Guatemala de un bloqueo, sobre todo cuando hablamos de temas, por ejemplo, como el trabajo, de temas como la educación y de temas como la medicina en este caso, ¿no? La salud que se debe priorizar en todo momento, Julio Talamonti, la salud
salud es un tema que no se puede negociar. Común. Claro, es sentido común. No podemos vulnerar los derechos de las personas por un tema de salud. Así es, no podemos, bueno, para empezar, no podemos vulnerar aparentemente, ¿no? Con un derecho humano que es el derecho de reunión y de manifestación, no podemos vulnerar otro derecho humano que es el de libre locomoción, porque es que hay que saber cómo manifestar. Por ejemplo, a ver, ¿por qué tienen que bloquear los dos carriles? ¿Por qué no bloquean un espacio, un momento, un tiempo y bloquean el otro? Bueno, se van a hacer notar igualmente, aunque lo mejor en todo caso serían dos acciones. O van y se plantan frente a la institución donde se encuentre el funcionario contra quien quieren protestar, o en todo caso toman alguna acción legal, porque eso va a tener también en todo caso un mejor resultado, porque con los bloqueos no tienen ningún resultado. Talamonti, por ejemplo, aquí estamos cerca del anillo periférico de la calzada Roosevelt. Imaginemos que nuestro compañero Wagner, que está aquí en cámaras, le dice a Carlitos, a Abner y a Daniel, vamos a tapar la Roosevelt, tapemos la calzada Roosevelt. Se los llevan presos. Y tapan la Roosevelt, pone un carro atravesado y todo. ¿Se puede hacer eso, Talamonti? No. ¿Cualquier guatemalteco podría hacer eso? Yo para que nos aclares y para que nos eduquemos en este tema, ¿no? No, y por eso esta es otra cosa que los guatemaltecos tienen que saber. Obviamente aquí se ve desbordada la situación de las capacidades de las fuerzas de seguridad, porque te bloquean 20 puntos, 30 puntos, entonces esto es imposible. ¿Qué se necesita? Se necesita en primera instancia dar información a las autoridades. ¿A qué autoridades? A gobernación departamental, ¿no? Se va a hacer tal manifestación, no tal bloqueo, manifestación, de tal manera y de tal forma. Ahora, en Guatemala lamentablemente ya se está volviendo una costumbre, y la costumbre es una de las fuentes de derecho, que ahora las manifestaciones dejaron de ser manifestaciones, plantarse en una plaza, hacer una caminata o algo de eso, y se han constituido en bloqueo. Llama la atención. El bloqueo está fuera de la ley. El bloqueo está fuera de la ley. No está parado por ninguna... No. ¿Y entonces qué debe pasar aquí? Aquí una manifestación, Julieta Talamonti, para dejarlo claro, porque hay confusión en eso. Si es una manifestación, igual no está establecido. No. Es que una manifestación, Alejandra, por eso te digo, puede ser una situación distinta. Se plantan en una plaza, están autorizados, están avisados. Una manifestación inclusive puede llevar una caminata, ¿no? Que el bloquee temporalmente, pero no permanentemente. Ahora, un bloqueo, el bloqueo total, el no paso, la no circulación, eso no está permitido. Y yo sé que hay muchas personas que van a empezar ya a protestar con esta situación, pero es que el bloqueo es el que no está permitido. La manifestación sí, pero ¿por qué los demás guatemaltecos tienen que pagar precisamente 4, 5, 6 horas o las horas que sean por esta situación? ¿Logran resolver el problema por el cual ellos están supuestamente manifestando, aunque lo que están es bloqueando? No, entonces no es la manera, no es la forma. Además, ante un bloqueo, no ante una manifestación, ojo, a menos que sea una manifestación violenta, pero ante un bloqueo se puede y se debe de alguna manera inclusive poder utilizar a las fuerzas de seguridad para ir a dialogar en primera instancia, poner un ultimátum y dar el espacio para que pueda estar esa libre circulación. De lo contrario, pues inclusive se puede tomar alguna acción, obviamente con el uso racional de la fuerza, cuestiones no letales como el gas pimienta para disolver el bloqueo, no la manifestación. Esto es lo que no está permitido, porque son los guatemaltecos los que sufren estas circunstancias. Talamonti, y claro, y ¿quién es el responsable de una tragedia ocurrida en carretera, por ejemplo? Cuando estás explicando todo esto, aparenta no haber responsable alguno, ¿no? Porque uno escucha la explicación y dice, bueno, entonces como que si todos se juntaron ahí de casualidad y entonces aparenta que no hay, ¿no? Qué bonito. Les voy a decir algo. Aquí voy a ver a la cámara número 3, fíjense en este instante. Y esto no es así, porque un bloqueo no es un movimiento espontáneo. Ni siquiera una manifestación es espontánea. Tiene que haber alguien o algunos que la convoquen, que digan, bueno, nos vamos a bloquear y aquí no va a pasar absolutamente nadie. Y esto significa una movilización importante de cientos o de miles de personas para bloquear 30 o 40 puntos. Quiere decir que aquí hay alguien que organiza, que es el dirigente, o algunos que son los dirigentes, hay dinero, hay financiamiento, porque esto significa el desplazamiento en autobús de estas personas, llevarles la comida, pagarles el día, retornarlos a la casa. Y aquí lo que hay que ver, Andrea, Alejandra, si esto es de verdad por una situación social, por algo que sea, entre comillas, de beneficio, aunque de beneficio no le está trayendo nada al pueblo de Guatemala, o es por una situación ideológica o por una situación política, porque puede ser que sea para hacer plataforma política para alguna persona también. Definitivamente, Julie,
Julio Talamonti, a manera de conclusión y la pregunta que muchos estarían realizando en este momento, ¿continuarán estos bloqueos? De ser así, ¿cómo podrían las autoridades prevenirlos o evitarlos? Este día el Ministerio de Gobernación ha enviado a agentes de la Policía Nacional Civil para lograr liberar los pasos. Tú has dicho precisamente cuál es la solución. Lo que pasa es de que aquí el no cumplir con la ley y el permitir este tipo de irrespetos, de bloquearle el paso a todos los guatemaltecos, ha hecho que específicamente no se permita el uso racional, así como hoy se hizo, de la fuerza. La policía lo puede hacer, lo debe hacer. Es un derecho constitucional de todo guatemalteco, la libertad de locomoción. Y para los que van a manifestar, manifiesten, no bloqueen. Señoras y señores, como siempre, Alejandra, Andri, televidentes, un alto honor. Gracias, Julio Talamonti. Aquí en TN23 continuamos con las noticias.